Aski urkipan, takenitaki. Aski urkipanaya tichiri. Aski urkipanaya tichiri. Aski urkipana. Aski suma urkipan, hichuru, takenitaki. Allantañana y María Tercao. Sufijos ya estamos aprendiendo lo que son sufijos. Hichaja ya tratañaniwa sufijo ya, la primera forma, ¿ya? Sufijo ya, esto es mixto y hace referencia a lo que es enfático. Enfático, vocativo y fútil se dice, ¿no? Vocativo, fútil. Así. Ya está. Ejemplo, ñanchawi. Saraña, ¿qué significa? Ir. Ir, ¿no? Ahora, aquí voy a convertir en frase de orden. Imperativo mano, ¿ve? ¿No ve? Entonces, esto, por ejemplo, Saram sería andando, ¿ve? ¿Sí? ¿Recuerdan? Frases de orden. ¿Sí o no? Amtase siptati. Sí, orden. Sí, quizá. Ya. Eso ya tichiri. Entonces, aquí, después del imperativo, aquí, completo, ¿no? Como no es al final, Sara Maya. ¿Qué estoy diciendo? Anda. Acá pues. Anda pues, ¿no ven? Sí. ¿Sí o no? Sí, anda pues. Ok. Entonces, ¿no? Entonces, esto sería anda. Ahí. No sé, es aquí. Anda pues. ¿Ya? A ver, yakaraki. Lura Maya. Ok. Lurama, ¿no ve? Luram, as, ¿no ve? Luramaya. As pues, ¿no ve? Sí. Quizá. As pues. Luramaya, as pues. Yakaraki. Manca Maya. Ok. Manka. Mankam, ¿no ve? Mankamaya. Come pues, ¿no ve? Come pues. Jutamaya. Jutam, ven, ¿no ve? Jutamaya. Entonces es como, ven pues. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro o no queda claro? Está claro, ya tichiri. Muy bien. Ustedes escriben más ejemplos, ¿ya? Walik. Esa es la primera forma del sufijo ya. Ahora, la segunda forma, que sería igual sufijo ya. Sufijo ya. Pero ya esto ya es verbal. Verbal. Y básicamente es causativo. Causativo. ¿Qué significa? ¿O cómo se conjuga?
Como es causativo, esto va a significar hacer, ¿ya? Eso va a significar. Ejemplo, apaña, llevar, ¿no ve? Llevar. Y como es verbal, se mantiene en forma verbal, ¿no? Entonces aquí pongo ya antes del infinitivo ña. Ahí está ya. Apayaña. ¿Qué es apayaña? Hacer llevar. Hacer Hacer llevar. llevar. Muy bien. Mancaña. ¿Qué es mancaña? Comer. Para el infinitivo pongo ya. Mancayaña. Hacer comer. Comer. Hacer comer. ¿Notan cuál es la diferencia con el anterior? Esto no es verbal, ¿no ve? Entonces la ya termina al final, ¿no ve? Aquí no es verbal, entonces termina en infinitivo del verbo, ¿no ve? Apayeña, la diferencia. Y como es así, significa otra cosa, ¿no? Otro, achuña, ¿qué es achuña? Llevar con la boca. Ah, podría ser eso. Eso podría ser uno, por ejemplo. Otro sería hacer, sembrar y hacer crecer, ¿no ve? O sea, un sembradío, digamos, ¿no? Achuyaña no sería hacer crecer algo. Exacto, eso. ¿Sí? Entonces tendría dos significados, por ejemplo, ¿no? Entonces yo pongo achuyaña. ¿Qué estoy diciendo? Puede ser los dos significados, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora está de moda el tema de los perritos, ¿no? Entonces le doy en la boca la bolsa y está, ¿no? A comprar mercado. Exacto, ¿no? Ahora, achuyaña también es hacer crecer, digamos, he producido papa, digamos, ¿no? Ochoj achuyaña, ¿no? Ujú. Me dejo entender, ¿no ven? Janajaya janicha. Entonces, ¿esto cómo sería? Hacer vegetar sería, ¿no? Eso sí. Jalluña, ¿qué es jalluña? Lluvia. Hacer lluvia, Hacer ¿no es? llover, hacer Llover en todo caso, no hacer. Llover claro. es, ¿no? Jalluña, llover, ¿no ve? Verbo llover. Llover. Ahora hay meses en el campo que no llueve, ¿no ve? Entonces hay autoridades que se encargan de eso, ¿no ve? Entonces bailan en la danza de la lluvia, ¿no ve? En mi pueblo, por ejemplo, sacan de algunos pozos agua de lluvia, ¿no? Van a traer Toda agua, ¿no? la ceremonia, ¿no? Entonces traen agua y empiezan a hacer llover, ¿no ve? Entonces eso es una provocación, ¿no ve? Jalluña. Entonces yo digo jalluyaña. ¿Qué significaría? Hacer llover. Hacer Hacer llover. llover. Una forma fácil de hacer llover es sacar todos los renacuajos del pozo, ¿no ve? Y en ese momento empieza a llover, ¿no ve? Jalluyaña, ¿no? Provocar, ¿no? ¿Qué más puede ser? Churaña. ¿Qué es churaña? Dar. Dar, Dar. Dar. Entonces yo digo churayaña. ¿Qué estoy diciendo? hacer dar. Hacer dar, ¿no ve? Yo no, tal vez no sé, tengo que dar una cosa a alguien, ¿no? Entonces, no puedo, entonces a alguien le mando, ¿no ve? Entonces, eso es churayaña, ¿no ve? Hanat hanich kanaki. Así atichiri. Anawa. Walikiu, walikiu. Waliki. Ya acaso figura aquí, ¿ya? Em, hemos visto los dos. Ah, nos falta un tercero. Este sufijo es igual ya, pero esto es verbalizador. Verbalizador. Por ejemplo,
Como es verbalizador, básicamente hace referencia a ejemplo, Suti. Es un nombre, ¿no ve? O significa nombre, pero es un sustantivo también, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Isa. Entonces a esto yo le pongo, o lo convierto en verbo, pero antes igualito que esto, ¿no? Ya, ña. Yaña. Sutiaña, ¿qué significa ahora? Bautizar. Bautizar. Bautizar, ¿no? Bautizar. A ver, otro ejemplo, a ver, busquen. Yaqauñanchaba, a ver, kunaspas. A ver, con sustantivos, ¿no? Verbo. A ver, yaqam. Hayaña. Ya, pero eso ya es verbo, ¿no ve? Mm. No tiene que ser verbo, tiene que ser sustantivo. Un Suti, ¿no? sustantivo. Mayaña. Ya, umayaña, hacer, no, aquí va con esto, ¿no ve? Porque umaña y es verbo igual, ¿no ve? ¿No ve? Tomar, ¿no ve? A ver, no encuentro otro ejemplo. Chiri. Manca como sustantivo, ¿no? Yaña. Mayaña. Ya, eso podría ser, pero mancaña igual es verbo, ¿no ve? Pero si es como sustantivo, sí. Pero si no, no va, ¿no ve? A ver, yaca, que no sea verbo a la vez. ¿No hay? Nitutji. Yatechiri y Yapu, de la chacra Yapu Chayaña, no sé, sería. Ya, puchaña, igual sería verbo, ¿no ve? Ah, sí. Con fuerza. Chama. Ya, Chamayaña. chamayaña, chamaña, no, igual y es verbo. Se viene igual, deriva, es verbo a la vez. Así como suti, que no tiene que ser verbo. ¿Ya? Kanatanich kanak, manak tak taphata, ¿ya? ¿Queda claro? Yatechiri. A ver, no encuentro otro, a ver. No, ni yo encuentro. Ya. Ahí dejaremos como pendiente, ¿ya? Yaqa. Entonces, eso sería el tercero, ¿no? Verbalizador. Ahora tenemos un otro sufijo. Yat. Esto ya hemos visto. Esto es sufijo verbal. Primera persona. Tiempo pasado cercano. Ejemplo. Churaña, ¿no? Verbo churaña. Voy a conjugar. Nayaj. Quito el infinitivo. Nayaj churayatua.
¿Qué significa? Yo le había dado. Yo daba, ¿no ve? ¿Sí? A ver, otro. Primera persona. Nayah, verbo cualquiera. Un verbo. Nayah al-Hayatwa. Ok. Aljaña, ¿no? Alhayatwa. Yo vendía. Y acá. Nayah, verbo. Comía. Allá. Perdón. Iquiatua. Ok. Iquiña, ¿no ve? Iquiyatwa. Mancayatua. También, cualquier verbo, ¿no? Yo dormía. Nayah mancaña, ¿no ve? Mancayatua. Yo comía. Listo. Con cualquier verbo pueden conjugar en primera persona, ¿no ve? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Al-Hayatwa. El 2, segundo. Al-Hayatwa. Al-Hayatwa. ¿Alguna pregunta? Hanao yatichiri. Diría Nayah al-Hayatwa, ¿no? Yatichiri. ¿Sí? O al-Hayatwa. Ah, aljañas, ¿no? Porque Al-Hayatwa, ¿no? sí, aljaña, el verbo. Solamente estamos quitando al verbo infinitivo ña. Nada más. ¿Ya? ¿Queda claro, no ven? ¿Sí? ¿No? ¿Qué dicen? Ancha Kanawa. Waliki. Yakaraki. Sufijo. Esto igual ya sabemos, ¿no? Yatam. Esto es exactamente lo mismo, ¿no ven? ¿Pero de qué persona es? ¿Para qué persona se utiliza así nomás la terminación? Ta. Segunda. Segunda, muy bien. Segunda persona. ¿No ve? Las terminaciones, ¿no ve? Ta, luego ta, luego i o u, ¿no ve? Eso hemos aprendido, ¿no ve? Concordancia, ¿no ve? Entonces, igualito, ¿no? Segunda persona, en este caso sería huma, ¿no ve? Humaj tocoña, por ejemplo, ¿no? Tocoña es bailar, ¿no ve? Entonces, quito el infinitivo, pongo Oyata. ya ta. Entonces yo pongo tocoyatawa, ¿no ve? Afirmación, ¿no ve? Entonces yo estoy diciendo, tú bailabas, ¿no ve? ¿Sí? A ver, otro ejemplo. ¿Qué verbo? Un verbo cualquiera. Ya, luraña, ¿no ve? Quitamos la ña. Humaj lurayatawa. Tú hacías, ¿no ve? ¿Sí? ¿Ya caste? Humaj unchukiyatawa. Ok, un chuquiño. Quitamos el infinitivo, ponemos yatawa, ¿no? Humaj unchukiyatawa. Entonces, tú mirabas, ¿no ve? ¿Ya caste?
Yaqa yaqa. Humaq ch'ukuyatawa yatichiri. Ya, chucuña entonces. Chucuña, quitamos el infinitivo. Humaq ch'ukuyatawa. Entonces, tú costurabas, ¿no ve? Kanat tanis kanakim, walikitim. Qanawa. Qanaw yatichiri. Walik. Ahora, exactamente lo mismo, pero terminación en yatan. ¿Para qué persona se utiliza? Cuarta persona. Tercera. Tercera Cuarta. persona. Cuarta. Tercera es en vocal, ¿no ve? A o en I o en U, ¿no ve? Esto es cuarta persona. Cuarta persona. Entonces, cuarta persona sería hiwasa, ¿no ve? Hiwasa. Entonces yo digo hiwasaj, un verbo cualquiera. Mancaña. Ok. Mancaña. Quitamos la ña. Ponemos ya tan wa. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros queríamos. Nosotros comimos. o sea, Comimos. comimos, sí. Comimos, ¿no ve? Ajá. Sí, pasado cercano. Yaca, a ver, yaca, yaca, otro verbo. Anaña. Ok, canaña. Canaña. Quitamos el infinitivo ña y colocamos yatan wa. Anayatan wa. ¿Qué sería? Nosotros nos peinamos, nos volvimos a peinar. Trenzamos, ¿no? Ah, trenzamos. Nosotros trenzamos. Yaca, otro verbo. Munaña. Ok, munaña. Quitamos el infinitivo ña. Hiwasaj munayatanwa. ¿Qué significa? Nosotros queríamos. Ajá, nosotros. Queríamos. Vale. ¿Ya casting? Iquiña. Ok, iquiña. Quitamos el infinitivo ña. Hiwasaj ikiyatanwa. Nosotros dormíamos, ¿no? Dormíamos. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, yatichiri. Hanit, ya. Walik, walik, waliki. Yaca. Sufijo. Diéresis na. Esto es exactamente lo mismo que anterior. Pero esto es en tercera persona, ¿no ve? Esto puede ser vocal, ¿no ve? Por esta sí, ¿no ve? Va a ser vocal I, vocal U, ¿no ve? Tercera persona. Ejemplo. Jupa, ¿no ve? Tercera persona, ¿no? Jupaj, verbo anataña, digamos. Anataña.
En este caso así nos va a hacer. Ipan. Anatanwa. Aquí hemos quitado la elisión vocálica aquí, ¿no ve? Aquí está, ¿no ve? Edición vocálica. Terminación wa, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿No va? Él o ella jugaba. Jugaba. Yakan. A ver, otro ejemplo, otro verbo. Otro verbo. Chamichaña. ¿Perdón? ¿Qué verbo? Jutaña. Chamichaña. Taña. ¿Ya? Quitamos el infinitivo ña. A esta vocal, última vocal, ponemos diéresis. Jupaj, jutanua. ¿Qué estoy diciendo? Él Él venía. Venido. Él o ella venía. Venía. ¿Ya? Otro. Jupaj, otro verbo. Tarnacaña. Sixutaña. ¿Perdón? ¿Te enfermo? Sixutaña. No escucho. Otro verbo, otro verbo. Payaña yatichiri. Chamichaña. Ya. Payaña. Carangua. Ahí está. Paya. Entonces, vocal o diéresis. Payanua. ¿Qué estoy diciendo? Él cocinaba. Él Cocinaba. cocinaba. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Hanatanich Hanakin. Mayampi. Ya. ¿Qué verbo? Taña. Perdón, no escucho bien. Taña. No escucho. Verbo. Taña. Ya. Itaña. Ya. Jupa, itaña, ¿ve? Entonces, quitamos el infinitivo. A la última vocal le ponemos diéresis, ¿no? Y ponemos na con edición y ponemos wa. Él o ella tejía, ¿no ve? ¿Ya? Ahora sí, ¿queda claro? Hanatanich. Canawa. Hana. ¿Ya? Chakanawa yatichiri. Wale que yakaraki chaj, ¿ya? Yakaraki. Sufijo cha, ¿ya? Igual aquí para vocal, ¿no? Diéresis. Este sufijo es verbal y se conoce como diserativo. Desiderativo, así se conoce. Por ejemplo, saraña, es verbo ir, ¿no ve? Saraña. Ir. Sí, quito el infinitivo. A esta última vocal le pongo diéresis, ¿no ve? Sarancha. Sarancha, ¿qué significa? ¿Tú puedes ir? ¿Qué ¿Ha ido? significa? O ha ido. ¿O ha ido? O había ido. No. Sarancha. O. Con ganas de ir, ¿no ve? Con ganas de ir, sarancha. Ah, Por ejemplo, otro voy a poner. Hachaña, ¿qué es hachaña? llorar. Llorar. Quito el infinitivo, a esta vocal pongo la diéresis. Hachancha, ¿qué significa? ¿Está llorando? ¿Ha llorado? Ha llorado, sería. Ha llorado. Sí, ha llorado. No. Quiere llorar. Exacto, o sea, quiere llorar. O sea, está a punto de llorar. Ese es hachancha.
Sí. ¿No ve? Cuando alguien quiere llorar, sus ojos se vuelven rojos, ¿no ve? Y agua, ¿no ve? Pero no está llorando todavía, ¿no ve? Está con ganas de llorar. Eso, ese momento se dice hachancha. Ay, chanchan. Entonces, ¿cómo sería la interpretación? A punto de llorar, con ganas de llorar. Eso. Yaqa. Con ganas de... Con ganas de... A ver, yaqa kunaspas. Con verbo casaña y atichiri, casancha. No, pues, ¿cómo sería casancha? A ver, esa acción, a ver, descríbeme. Sería igual como quiero gritar, pero me aguanto de gritar. Ah, ya, posiblemente sí. ¿No? Posiblemente sí. ¿Y el munacha yadichiri? ¿Perdón? Munacha, ¿Una ancha? como que, claro, como queriendo querer y no quiero. Munaña, muna ancha. Ya, podría ser. Man ancha podría ser. Por ejemplo, este es el más común, ¿no? Jihuaña, ¿qué es jihuaña? Morir. Morir, ¿no ve? Sí. Y si yo lo pongo, quito de esto, pongo diéresis jihuancha, ¿qué significa? A punto de Quiere morir. morir de dolor. Moribundo, ¿no ve? Bueno, ¿Sí? A ver, otro, a ver, busquen ahora ustedes. Taktapam, taktapam. ya. Cusisita. Cusisita. Cusi. Hukuncha yatichiri. Ya, toconcha. Tocoña. ¿No? Bailar, ¿no ve? Quita el infinitivo, aquí pongo diéresis, toconcha. ¿Qué significa? Con ganas de bailar igual, ¿no? Con ganas de bailar. Ya, pero la acción como tal vez no es ganas, ¿no? Sino a punto de bailar más o menos. Eso es, ¿no ve? ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Aniwa. Waliki, Yatichiri con hilaña. perdón. Con hilaña. Lancha, Crecer. Sí. ¿cómo sería? ¿Cómo sería la interpretación? ¿A punto de crecer? ¿Eso se puede controlar? No, ¿no ve? Entonces, uno no sabe si está creciendo o no, por ejemplo, ¿no ve? Cada día va creciendo cuando son niños, ¿no ve? Entonces, no es a punto de crecer, ¿no ve? O tal vez en algún caso, no sé, para expresar algo se podría utilizar. ¿Ya? Entonces, tal vez va a depender un poco de la acción del verbo. ¿Ya? Wale que haya, hanicham. ¿Ya? Sufijo ta. Sufijo ta, con diéresis por delante. Este sufijo es igual verbal de segunda persona, pero en futuro. Por ejemplo, Anataña, ¿no? Aquí podría conjugar con su ta, mira. Ah, no, pues, está bien.
Así, ¿no ve? ¿Qué está? Anataña, ¿ya? Quitamos el infinitivo y aquí esta última vocal colocamos la diéresis y ta, ¿no ve? Ahí está el sufijo ta. Anatata, wa. ¿Qué estoy diciendo? Jugaba. ¿Vas a jugar? Vas a jugar. Futuro. Por ejemplo, jutaña. Venir, ¿no ve? Quito el infinitivo, a esta última vocal le pongo diéresis. Ta, wa. ¿Qué significa? Vas a venir. Vas a venir. Yaca. Mancaña. Mancaña. Quito el ña, a esta vocal lo pongo la diéresis, ta, wa. Mancatawa. Vas a comer. Hanat tanich kanaki. Hanawa. Hanao ya tichiri. Waliki. Muy bien. Hasta ahí lo que son los sufijos. Kartukueñan sufijo una campiam. Hasta ahí. Puede haber algunos sufijos más tal vez, pero estos son casi todos los sufijos en el idioma aymara. Puede que falte algunos los que han descubierto recién. Siguen investigando, ¿no? Los lingüistas. Faltaría eso nada más. ¿Ya? Waliki hayam. No sé cuántos sufijos. ¿Ya? Ukari churtukueñan, ¿ya? Van a repasar todo lo que hemos aprendido. Oraciones, todo eso. A partir de la siguiente clase vamos a entrar en la parte práctica que sería construcción de textos a partir de todo el aprendizaje. ¿Ya? Tarea, entonces, tarea acá. De cada sufijo tienen que hacer 5 ejemplos, ¿no ve? Eso es tarea. De cada clase. ¿Hasta cuándo es eso? No hay fechas. A cada día se supone que hacen, ¿no ve? Cada clase, ¿no ve? En algún momento vamos a decir, suban esto a tal lugar y van a subir, ¿ya? Eso es para el cuaderno, ¿verdad, Yatichiri? Sí, para sus cuadernos. Yatichiri, Sí. nos dijo que nos podría compartir Word, creo. Por Sí, favor, este Word Yatichiri. les voy a pasar, ¿ya? No se preocupen. Sí, por En la favor, plataforma Yatichiri. voy a colocar, ¿ya? Por favor. Gracias, Yatichiri. Ya el martes voy a colocar, o si es que puedo, hoy día, ¿ya? Depende también. ¿Ya? Baishima, Yatichiri. Ikisinkam, Ya, Ikisinkama, Yatichiri. Baishuma. Sin cambio, Yatichiri, súbalo también al